¿Cómo les va? Bien. Muchas gracias por la espera, muchas gracias por estos minutos que nos pasamos. Eh, Como siempre les digo, como de un solo monitor, ahora yo los dejo ver ustedes, me centro, me centro en la presentación. Así que bueno, antes que nada, y ya arrancando este cuarto webinar que llevamos en el año, eh, agradecerle por estar ahí atrás, por tomarse el tiempo también de aprender y de escucharnos por otro lado, confiar en nosotros como canal de ese aprendizaje. Y también agradecer a Espacio Lodo, que es nuestra casa comercial donde estamos todos los días. Así que agradecidos también de este espacio que nos brindan, bueno, las instalaciones y como verán atrás el cartel. Así que bueno, arrancamos sin más, a ver, aún se ve ahí completo, pantalla completa, Mm. pero no al inicio. Perfecto, ahí está. Bueno, disculpen la desprolijidad, son las cosas del vivo. Eh, Arrancamos con esta presentación, con este webinar, que surgió en parte de una encuesta que hicimos hace unos días, a ver cuál era un tema de interés que le puede interesar a la comunidad que está siguiendo Indegap. Eso por un lado, y el segundo enfoque que nos llamó la atención para hacer este webinar es porque hemos visto cosas repetidas, situaciones repetidas que se dan en el campo y creemos que son evitables. Entonces, no hay nada mejor que la formación para que esas cosas no sigan pasando y bueno, por lo menos se disminuyan. No sabemos si la realidad del campo va a cambiar por nosotros, pero sí por lo menos aportar nuestro grano de arena en cosas que se pueden mejorar. Y de ahí surgió esta charla que dice 5 errores de medir la temperatura en el campo. Y hay montones más, elegimos 5 para no hacerlo eterno, pero bueno, antes que eso vamos a presentar porque siempre se renueva, hay gente que no nos conoce y queremos presentarle quiénes somos y lo que hacemos. Y sobre eso, después ya nos metemos al lío, bien al lío. Eh, a ver si puedo. No, me parece que no puedo. Ahí está. Ahí está, ya me había puesto nervioso. ¿Qué hace Indegap? ¿Qué hacemos en Indegap? Bueno, primero que nada les pido que pongan www.indegap.com y ahí está todo lo que hacemos, pero básicamente nuestro corazón es ayudar al agro a perder pérdidas invisibles y una palabra faltó ahí, y evitables. Hay muchas pérdidas que hacen a la rentabilidad del agro, pero que son evitables. Se ha avanzado mucho en todos estos años de agricultura, cada vez se avanza más, cada vez se hacen las cosas mejor, pero siguen habiendo pérdidas que son invisibles y evitables. Y es por eso que trabajamos, de hecho esa es nuestra frase de cabecera cuando me preguntan qué hace Indegap, es ayudamos al agro a entender dónde y cómo se pierde plata debido al clima, pero no solo eso, sino para que puedan tomar una acción y mejorar la rentabilidad. Eso es lo que hacemos en Indegap de distintas formas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles son todas nuestras herramientas para llegar ahí? Tenemos 3 áreas. Una es la de proyecto, donde nosotros vamos y medimos y hacemos modelado de las fincas a nivel térmico. El modelado puede ser de calor, puede ser de frío, puede ser de hora frío para frutales, pero modelamos y entendemos cómo funcionan las fincas. Tenemos varios servicios en esta área de proyectos. En la página lo van a ver, son bastantes, pero bueno, la zonificación térmica de la AS es nuestro trabajo insignia, pero también cuando terminan de trabajar con nosotros y tenemos modelada la finca, muchos productores le proponemos que sigan midiendo y que sigan teniendo su set de sensores, que no es una cuestión de que solo le demos el servicio, sino que ya lo adopten y empiezan a comprar sensores para tener su propia red. Así que en ese marco nosotros también ofrecemos y comercializamos distintos tipos de sensores de todo tipo, así que enseguida vamos a charlar más de cada uno y cuáles son las ventajas de cada tipo de sensor. Y la última área de la empresa es esta que estamos justamente ahora, donde damos de webinars. A veces son webinars, a veces son charlas en vivo. Nosotros estamos en Mendoza, para el que no nos conozca físicamente. A veces son en vivo. Y también damos cursos de varias cosas. En este caso, estamos en este momento dando un curso de QGIS, que es un software que se usa para el agro. Eh,
y damos otro curso y te voy a hacer un anuncio especial al fin de este webinar. Pero bueno, eso hacemos en la empresa y con todo eso tratamos de que esas pérdidas invisibles cada vez sean menos. Hay un concepto que a mí me gustaría que les quede grabado y que se lleven de este webinar, que es que el microclima tiene que ser una herramienta de gestión. Tanto como se gestiona el riego, como se gestiona la fertilización, como se gestiona la poda, todas esas actividades agronómicas que sabemos que tienen que estar para el cultivo exitoso, eh, a eso le sumaríamos el microclima, que es la capa térmica, que es la que determina en el fondo la supervivencia, ¿no?, del cultivo o de las flores y del fruto, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es que el microclima o la medición de la temperatura de una finca sea un tema también de gestión, que no sea simplemente una cuestión anecdótica o una cuestión que tiene el vecino y yo no tengo. Creemos que hay que incorporarlo como herramienta de gestión. Así que en ese marco se va a centrar este webinar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que medir la temperatura? ¿Por qué decimos que tiene que ser de gestión? Porque no es novedad, el clima está cambiando, todos sabemos que los veranos están siendo más cálidos, los inviernos pueden ser o no más cálidos, pero están teniendo temperaturas mínimas cada vez más bajas, capaz que son una semana, capaz que son 2 días, pero las temperaturas mínimas están siendo cada vez más crudas, y las predicciones es que el calentamiento va a seguir, va a aumentar, entonces tenemos que estar preparados para que no sea una sorpresa de aquí a 15 años, sino que sea algo que aprendamos a medir y a gestionar hoy, para cuando el cultivo realmente esté en condiciones cada vez más estresantes. Y hay una frase que la repito en todos los seminarios, en todos los cursos, que a mí me gusta mucho, es que dice que lo que no se mide no se puede gestionar y lo que no se gestiona no se puede mejorar. Y esa es la clave, tratar de mejorar año a año la gestión de la finca para que tenga mejores resultados económicos, obviamente. Y hay otra frase que a mí me gusta mucho y que pido por favor que nadie se vaya a ofender, pero es una que por lo menos como yo la entiendo, que dice que si creen que el conocimiento es caro, prueben con la ignorancia. No saber siempre es más caro que saber. Entonces, cuando piensen en, tengo que invertir en una casilla meteorológica, tengo que invertir en unos sensores, tengo que invertir en esto o aquello, siempre piénsenlo desde ese punto de vista, que no saber siempre es más caro. Y cuando hacemos acciones sobre algo que no sabemos, termina siendo una ruleta. Y cada vez el agro maneja rentabilidades más finitas. Entonces, la ruleta cada vez tenemos que abandonarla e irnos a los datos. Así que, dejando estos conceptos, ahora me presento yo, solo para que entiendan en el marco de que estoy hablando de todo esto, de clima y demás. Un poquito de mi historia, la voy a hacer rápido porque muchos ya me conocen, pero yo me formé, o sea, yo soy agrónomo de base, después hice un doctorado, el doctorado lo empecé en esa zona de Estados Unidos, que es una zona muy, muy alta, muy al norte, digo, que hace mucho frío. Bueno, ahí mi doctorado obviamente estuvo relacionado a las heladas, así que, pero bueno, medían la temperatura por todos lados, dentro de la planta, fuera de la planta, y cuando llegué a Argentina de nuevo, empecé a hacer una red de sensores, ahí me involucré mucho con lo que es sensorimetría, o sea, cómo se mide realmente y cómo son los aparatos. A mí siempre me gustó el tema de la electrónica, así que bueno, me metí en el tema de la electrónica, y me metí a entender cómo funcionan estos aparatos que miden temperaturas. Así que si alguno tiene duda, después me puede preguntar sobre eso. Pero bueno, me gané el título de Doctor Frío con el tema de las heladas, y así acá estoy hablando de temperaturas en general, pero que les quede la idea que llevo muchos años midiendo temperatura. Bueno, ahora sí, ya nos metemos en el lío, nos metemos en por qué es importante medir las temperaturas. Miren, en el 2000 salió esta publicación de Brad Bailey que decía, o él proponía, que el 65% de todas las pérdidas en la agricultura se deben a estrés abiótico. ¿Qué es estrés abiótico? El ambiente, ¿sí? Solo el 11% se debe a plagas, a enfermedades, o sea, algún estrés tipo biótico. Así que cuando uno pone mucho, mucho esfuerzo en combatir algún bicho, en realidad está combatiendo las pérdidas, la menor parte de las pérdidas. La mayor parte de las pérdidas vienen por heladas, por granizo, por olas de calor. ¿Sí? Ahí es donde se da a veces pérdida en kilos y a veces pérdida en calidad, que los dos terminan
materializándose en pérdidas económicas, ¿sí? A veces no es tan alarmante la cantidad de kilos que uno perdió, pero sí puede pasar que la calidad de la fruta ya no va a la categoría 1, tiene que ir a la categoría 2 o categoría 3 o descarte. Entonces ahí empezamos a tener pérdidas también. Así que quédense con eso, las inclemencias o el clima tiene mucha relación con la rentabilidad de un cultivo. Por eso es tan importante que la midamos, porque si no la medimos nunca la podemos llegar a entender realmente y obviamente no podemos tomar una acción después que sea paliativa y que podamos sortear este impedimento. Entonces le decía, este webinar surge de muchas cosas que nosotros hemos visto a campo y muchas cosas de las que nosotros creemos, por eso dice Diagnostic in the Gap, de las que nosotros creemos que son las causantes de por qué la temperatura es tan poco medida en el campo. En el campo a veces se miden pocas cosas, pero a su vez la temperatura es una de las que menos se mide, ¿sí? Entonces, nosotros apostamos, o nuestra hipótesis es que en principio nos enseña, yo cuando estudié en la facultad nunca escuché hablar de microclima, no es un tema que sea relacionado a la fisiología y a la producción. Sí me enseñaron sobre suelo, sí me enseñaron sobre riego, sobre poda, pero nunca me enseñaron que cuando en una zona de la finca hace más calor o más frío, hay que tomar otra actividad, por ejemplo, podar así o podar asá, o regar así o regar asá. Eso no me lo enseñaron, así que suponemos que es una de las causas. Otra de las causas es que el clima se subestima. A veces cuando el año es más benigno y no pasa nada loco ni grave, el clima pasa a ser algo olvidado y el año que hay alguna contingencia grave y es general, es un tema que vuelve a estar sobre la mesa. Pero siempre es un tema que va y viene y no un tema tratado, digamos, todos los años. También faltan herramientas, enseguida le voy a hablar de las limitaciones tecnológicas que habían, porque antes no era tan fácil medir el clima y menos el microclima, entonces también va por ahí. Y después, cuando empezamos a tener muchos datos, que hay fincas y empresas que empiezan a tener muchos datos climáticos, es difícil analizarlos y sacar de ahí una conclusión. No es tan fácil, ¿sí? Acuérdense que de todo el sistema productivo, las temperaturas son las que más varían, tanto espacialmente como temporalmente. O sea, la temperatura va variando minuto a minuto y va variando de punto a punto. Entonces, no es tan fácil después entender los patrones, eso de tanto cambio, ¿no? Si sale el sol, si corre una nube, si corre viento, todas esas cuestiones afectan muy rápidamente la temperatura, entonces no es una de las, digamos, de los parámetros fácil de medir. Y esto es interesante analizar cómo fue la evolución de los sensores, porque hasta hace muy poco solo estaban los sensores analógicos, esos que toda finca que ha usado, los de máxima y mínima, o de alcohol o de mercurio, pero fíjense que recién en el 2000 aparecen unos sensorcitos que son muy conocidos, que se llaman Ivaton, eh, y costaba mucho conseguirlo en Argentina. Son unos sensores que se desarrollaban en Estados Unidos y bueno, se podían comprar, pero imagínense en el 2000 hacer transferencias internacionales no es tan simple. Realmente era complicado tener esos sensores. Yo me acuerdo que cuando pedía de a uno, pedía de a dos, porque eran caros también, o por lo menos a mí se me hacían caros, no eran tan accesibles. Y recién en el 2015, o sea, ayer, hace muy poquitos años, empezaron a aparecer sensores que ya tenían Bluetooth, comunicación con los teléfonos, empezaron a aparecer teléfonos inteligentes, y ahí empezó a cambiar todo. De ahí en más, fue toda una vorágine, y han salido muchos sistemas. Hay uno que se ha hecho muy conocido ahora, que se llama LoRa, y otro que son con GPRS, que son con señal de celular, y uno puede ver la lectura desde los celulares, computadoras, o sea, de cualquier dispositivo. Pero esto evolucionó muy rápido en poco tiempo, y eso hizo también que sean más accesibles, se hicieron más fáciles de comprar, pero todavía sigue siendo una barrera cultural, todavía no es algo que sea obvio y que sea fácil de adquirir, ¿sí? Como otras cosas que ya venían hace más tiempo, y para que se den una idea, en esos mismos años apareció, por lo menos en la Argentina, el riego por goteo, pero tuvo una masificación mucho más rápida
que lo que ha sido el control térmico. Dicho esto, y también analizando un poco cómo le pega a cada parte de la cadena de una finca este tema de medir las temperaturas, es que analizamos el dolor que causa en cada uno de las personas que trabajan en un sistema agrícola. Tenemos, por un lado, lo que es el productor o el ingeniero de campo, que cuando no tiene datos térmicos, tiene una incertidumbre, nunca sabe realmente a qué se debió, nunca sabe si se debió a una helada, al sonda que vino antes, que vino después, no se sabe si fue la lluvia que afectó el cuaje, no se sabe, siempre queda la incertidumbre. Entonces, ese es el dolor que puede tener un productor o un ingeniero en el campo. El gerente, cuando termina el ciclo y tiene que justificar lo que rindió la finca, a veces si no tiene datos, se le complica mucho dar precisiones, ¿sí? Más si tiene que ir a una junta y decir, bueno, el ciclo dio el 50% menos y creemos que fue por la temperatura, pero no lo puede justificar. Entonces, ese es otro dolor de cabeza, y justamente el dueño del inversor quiere tener certeza, quiere saber por qué perdió plata y quiere saber qué hubiese hecho para no perder esa plata. Entonces, a todo el sistema productivo se le complica cuando no tiene información térmica, ¿sí? Puede no tener informaciones de otros parámetros, pero la térmica es la que domina, entonces cuando no tiene información térmica se complica el panorama. Pero ahora sí, nos metemos al lío y a los 5 errores más comunes que nosotros hemos detectado. Me gustaría que cuando termine de esta presentación, lo charlemos, hagamos un ida y vuelta. Ahora les pido que lo vayan dejando todo en el chat y cuando haga una pausa me van levantando esas preguntas, pero si no, lo vemos al final. Pero bueno, vamos con los 5 errores más comunes. Ojo, pueden haber más. Son 5 errores los que nosotros decidimos poner acá, pero también son los que más hemos visto. El principal error es instalar los sensores, ¿sí?, fuera del cultivo. ¿Qué significa? Que muchas veces las estaciones meteorológicas quedan fuera del cultivo por una cuestión de cercanía a la electricidad, cercanía a la casa del encargado, cercanía al galpón. Hay montones de cuestiones que hacen que terminemos poniendo los sensores, las casillas, la decisión termina siendo una práctica que tiene que ver más con la logística y el miedo que con el dato que queremos tomar. Fíjense que en general en todas las fincas las estaciones meteorológicas están fuera de los cultivos, en general. ¿Por qué? Por lo que les decía de la cercanía de la casa, el miedo, pero también porque la Convención Internacional habla de medir a 1,50 m de altura en una superficie con pasto, ¿sí?, que tiene que tener pasto abajo, y nosotros acordamos con eso cuando se quiere tener datos comparables a otras estaciones meteorológicas, pero si yo quiero saber la realidad de mi cultivo, eso nos puede dar graves problemas. Por ejemplo, fíjense, este medida difícil, es una publicación que hicimos hace un par de años ya, pero fíjense, no sé si se ve el mouse, sí, se ve el mouse. Los puntitos, digamos, no los circulares y los cuadrados, unos son las casillas y otros son la estación meteorológica. Lo que yo quiero que vean de eso simplemente es que nunca se juntan, o sea, la casilla meteorológica y medición adentro del cultivo parecen, siempre tienen como la misma dinámica, fíjense que las curvitas son más o menos iguales, pero nunca el valor es el mismo, ¿sí? Y cuando me voy al gráfico de abajo, que me dice cuál es la diferencia entre ellos dos, fíjense que siempre la diferencia está cerca de los 2 grados. Hay veces que se junta un poquito y la diferencia es 1,5 grados, pero siempre está cerca de los 2 grados. ¿Qué me dice eso? Que cuando yo veo la casilla meteorológica y me dice, no es lo porque hizo +1, probablemente en el campo hizo -1, ¿sí? Como mínimo hizo -1 en algún sector de la finca. Lo mismo con una ola de calor. Si uno dice, voy a regar así porque la temperatura fue de 35, la realidad es que adentro del campo capaz que fue de 39, 38. Entonces, a lo que voy con eso es que si yo pongo el sensor afuera, ya por defecto, si no corrijo el error,
ese que el error por estar afuera del campo, siempre voy a tomar una decisión subestimando o sobreestimando, ¿sí? A ver si tengo otra forma de mostrárselos. Armamos este gráfico donde todo lo que está en gris son sensores que están dentro del cultivo. Son muchos sensores, en ese caso son algo así de 50 sensores, y lo que está en naranja es una estación meteorológica que estaba fuera del cultivo. Fíjense que en el cultivo empezó a helar a una temperatura, o sea, empezó a helar a distintas horas dentro de la misma finca, pero comparado a la estación meteorológica, hubo 4 horas de helada que no me registró. O sea que cuando yo dije, si yo con un sensor afuera del cultivo digo, mi helada empezó a las 2:30 de la mañana, la realidad es que había empezado a las 10:30 de la noche. O sea que hay 4 horas que yo no registré y que a veces suceden daños y yo no los registro. Digo, pero ¿cómo pudo haber daño? Y porque realmente no estoy viendo lo que está pasando dentro del cultivo. Así que, bueno, ese es el mensaje. La estación meteorológica está a 500 metros del cultivo. Esas son las consecuencias. A veces que está un poco más cerca, capaz que el delta se reduce, pero a lo que voy con eso es que medir fuera del cultivo ya de por sí me trae un error. Lo importante es entender cuál es ese error para después ajustar y poder determinar más precisamente cuál es la temperatura del cultivo. Es error número uno. Error número dos es extrapolar a ojo. ¿Sí? ¿Qué significa extrapolar? Yo digo, bueno, yo ya sé que acá, pongamos que compré una estación meteorológica, la pongo adentro del cultivo para no tener errores, justamente como estamos diciendo, pero entonces digo, como acá me dio 35 grados de máxima, allá en la esquinita seguro deben ser 38. O sea, hago la extrapolación a ojo. Eso es muy común, más de lo que parece. Pero miren, cuando yo tengo un solo punto de medición, eh, cuando tengo un solo punto de medición, estoy asumiendo que la finca es un todo homogéneo. Es como si fuera una sola mancha de un mismo color. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esa limitación, digo, bueno, voy a extrapolar a ojo. Pero a veces es bastante difícil extrapolar a ojo. O sea, no sé si alguno capaz tiene un ojo más entrenado, pero yo cuando lo he medido, se extrapola no tan bien. Por ejemplo, fíjense este ejemplo que le estoy mostrando acá. En esa zona donde yo estaba midiendo y me dio 0 grados a una determinada hora, había una zona, esta más oscurita, que estaba a 6 grados bajo cero. Cuando yo extrapolo ojo es muy difícil llegar a esas conclusiones. Uno capaz que dice, sí, es la zona más fría, o sé que allá siempre hace más frío, pero lo importante es saber cuánto más frío es. Porque al saber cuánto más frío es o cuánto más cálido es, yo puedo tomar una acción. Por ejemplo, en esa área sí o sí tengo que tener defensa activa, o sí no puedo dejar verdeo, o sí tengo que duplicar los milimetrajes de riego. Yo puedo tomar acción solo si sé el delta. Si no sé el delta, voy a estar tomando también acciones a ojo. Entonces, solo les ponemos esta figura para mostrarles que dentro de las fincas hay zonas y a veces extrapolarla no es fácil. De hecho, es un trabajo bastante laborioso poder hacer estos mapas de extrapolación. Pero a lo que voy es que no extrapolen a ojo. Si creen que una zona es más fría o más cálida que otra, mídanlo. No lo hagan a ojo, mídanlo. Ese es el error número 2, extrapolar. Error número 3, seguir usando sensores analógicos. No tenemos, no tenemos una aversión a la precisión que pueda tener un sensor analógico, que todos los sensores tienen cierto error, no hay un sensor que no tenga error porque son muy caros. Los sensores cada vez con más sensibilidad, con más precisión y exactitud, terminan siendo demasiado caros y no son de uso cotidiano. Pero sí tenemos un problema con los sensores analógicos que dan solo un dato al día. Y cuando uno trabaja con solo un dato al día, lo que no puede hacer es curvas de evolución. Todos los días tienen patrones térmicos, o sea, sale el sol, empieza a calentar, llega a un punto máximo y después empieza a bajar, ¿no? Pero y en la helada es al revés, empieza a bajar,
hasta que sale el sol y empieza a subir según el edad de radiación. Pero a lo que voy con eso es que cuando uno tiene solo un punto, lo que no puede saber es cómo evolucionó eso. No puede saber si justo entró una ráfaga de viento y frenó la helada, no puede saber si se mantuvo a cierta temperatura y después bajó de repente, no podemos saber la duración exacta de la helada. Entonces, los sensores analógicos han sido una solución para años pasados, pero nosotros creemos que ya no. Los sensores analógicos tienen que ir cambiándose por data loggers. ¿Qué son los data loggers? Son sensores que tienen una pequeña memoria y amén de grabar el dato, lo van guardando y después yo puedo ir a sacarlos y se fabrica la curva, ¿no? Así que, si bien el sensor analógico puede tener o no la misma precisión que un sensor digital, es por otras cosas que nosotros no lo recomendamos. Primero, por lo que le decía, de las curvas. Segundo, porque el registro automático. Acuérdense que cuando se hacía con sensores analógicos, más que nada por el Servicio Meteorológico Nacional, tenían que ir todos los días una persona a tomar el dato de una planilla y lo hacía 2 veces al día y lo hacía todos los días del año, era realmente bastante laborioso. Entonces, los de sensores data logger ya hacen el registro a la densidad temporal que uno quiera. Si uno quiere cada 2 minutos, cada 100, cada minuto que uno quiera, va grabando. Eh, y la otra cuestión es la descarga de datos. Hoy hay los sensores IBATAN, esos que yo les comentaba anteriormente, se hacían por USB, era bastante laborioso porque uno iba con la laptop y en el campo sacaba el dato. Después empezaron a aparecer Bluetooth, que son mucho más simples, solo que hay que estar cerca de los sensores. Y después, como les comentaba, hay sistemas LoRa y sistemas GPRS que nos permiten descargar los datos desde la casa, ¿no? Desde la oficina. Cuando empezaron a aparecer estas tecnologías de sensores digitales, eran caras y a medida que pasan los años se han hecho cada vez más baratas. Y hay sensores que arrancan en $15 y hay sensores que llegan hasta 300, pero siguen siendo mucho más accesibles. Les digo, en el 2000, cuando uno quería comprar un sensor, era todo un embrollo. Y así es que hay muchas líneas. Fíjense que hay unas líneas, nosotros tenemos esta línea BT03, que es una línea que tiene una vida acotada, que es 1 año o 1 año y 2 meses, y tiene una vida acotada y sirve para el monitoreo que uno cree que va a ser ese tiempo. Hay otras líneas de estos sensores BT04 que son tremendamente robustos y duran muchos años en el campo, y después tenemos estos son solo ejemplos, ¿no? Una línea BT05 que tiene una sonda y con eso podemos grabar, por ejemplo, si un compost se está fermentando o no. Si nosotros quisiéramos saber la temperatura del suelo, también serviría. O sea, todo lo que nosotros tengamos que medir como a lo lejos, ese sensor es el indicado. Pero bueno, hoy con el costo de los data loggers no se justifica no contar con datos propios, ¿sí? Nosotros vemos como muy común es que todavía se siga pidiendo los datos al vecino, o en los grupos de WhatsApp. Che, ¿cuánto les dio la máxima? ¿Cuánto le dio la mínima? Entonces, yo creo que con lo que cuestan los sensores hoy, ya eso es una práctica que tendría que ser antigua. Entonces, vamos, 3 errores. Instalar fuera de cultivo, extrapolar y usar sensores analógicos. 4, que lo hemos visto muy común en ingenieros atiborrados de datos y de cuestiones y de cosas que tienen que hacer en las fincas y que tienen que ir a arreglar el tractor y que tienen que atender el sistema de riego y empiezan el primer mes, compran el sensor y están felices y al año están los sensores o las planillas están tiradas en un cajón. Nosotros lo que decimos es, por un lado, nosotros podemos ayudar a todos a analizar, pero por otro lado, decimos, tener la voluntad y la fe de que midiendo podemos mejorar nuestras decisiones agronómicas. Entonces, no tiene que ser algo menor, no tiene que ser algo que tendría que quedar tirado, sino algo que tendría que ser usado. Y eso el otro día publicamos en las redes la vida o el ciclo de vida de un sensor. Empieza con una emoción, se empiezan a juntar datos, los datos quedan en un cajón y finalmente quedan tirados.
Nosotros lo que les proponemos es que eso no les pase, que cuando tengan sus propios datos se hagan el tiempo de analizarlos y de llegar a conclusiones, porque el dato por sí mismo no sirve para nada. El dato hay que procesarlo, mejorarlo y con eso tomar una decisión y que termine en una acción. Entonces, abogamos por eso. Cuarto error, acumular datos y no usarlos. Y vamos al quinto, pero desde ya le adelanto que hay un bonus track, hay un sexto error. Pero el quinto error también es hacer mal uso de los cobertores. Los cobertores se usan porque si al sensor le da la radiación directa, empieza a dar una temperatura que no es del aire, porque acuérdense que lo que nosotros estamos midiendo, en este caso de este tipo de sensores, es la temperatura del aire. Cuando el aire impacta sobre un cuerpo, o sea, perdón, cuando la radiación solar impacta sobre un cuerpo, y ese cuerpo, mientras más masa tenga, acumula temperatura y empieza a deformar esa medición. Es por eso que esos cobertores se llaman casillas meteorológicas, ¿sí? Hay algunos que son casillas, a otros le dicen abrigos, son todos sinónimos de proteger al sensor de la radiación solar. Pero justamente, como es un abrigo, también abriga el sensor de las heladas. Entonces, ¿cuándo se usa cobertor? Cuando nosotros queremos o nos interesa saber la temperatura del día. ¿Sí? Si nosotros queremos saber la temperatura del día, el cobertor tiene que ir sí o sí. Si nos interesa saber la temperatura de la noche durante las heladas, ya no hace falta el cobertor porque no hay sol. Entonces, lo que termina pasando es subestimando la mínima. Nos dice que hace menos mínima de la que realmente fue. ¿Sí? Entonces, súmenlo al error que yo les decía, al error número uno, que es medir fuera de la finca, y a su vez, si el sensor que está fuera de la finca tiene un cobertor, puede generar cada vez más error. Entonces, a lo que voy con estos, los cobertores tienen que ir, si yo quiero medir radiaciones solares de día. ¿Qué pasa si yo quiero saber, pongo estos sensores en el campo y a su vez quiero saber qué pasa con las heladas? Yo no podría ir a sacar y poner los cobertores de todas las noches. Entonces tengo que asumir un cierto error, que voy a tener una buena calidad de medición de la máxima, pero va a tener cierto error de la mínima. ¿Sí? Fíjense. Bueno, esto un poco, son distintos tipos de cobertores. Hoy lo más común es que los cobertores sean plásticos y pueden tener distintas alturas las cazoletas, ¿no? Que una pueden tener, pero básicamente todas tienen la finalidad de dejar pasar el aire y evitar la radiación solar directa. Fíjense, este ensayo que hicimos en un momento en la empresa era, ¿qué hacemos si no ponemos cobertor? O sea, a ver cuánto nos da. Y fíjense que las curvas anaranjadas y las curvas azules son con distintos tipos de cobertores. Ahí le vamos a contar, estábamos probando unos cobertores que nosotros estábamos haciendo versus el cobertor que nos vendían tradicionalmente. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es el puntito gris, que el puntito gris es cuando no tiene cobertor. ¿Sí? Cuando tiene cobertor se calienta el sensor y da una temperatura mayor a la que hay. Este es un error común cuando se compra un sensor y va y se lo instala en el campo. Y nadie le avisa a ese comprador que sí o sí le tiene que poner cazoleta o cobertor si quiere medir durante el verano, ¿no? Entonces, ya tómenlo como, vieron como cuando la bicicleta y el casco, que son dos cosas que van juntas, esto es lo mismo, es el sensor y el cobertor, tiene que ir juntos, especialmente si yo quiero medir las temperaturas del ciclo. ¿Sí? Pues si no se dan estas deformaciones de temperatura mucho más alta de la real. Y acá aprovecho para recalcar lo mismo, que es cuando yo estoy midiendo con sensores, estoy midiendo la temperatura del aire, pero la temperatura de las plantas o la temperatura de los cuerpos que yo quiero eh, son más altas que la temperatura del aire. Las plantas, como tienen masa, como tienen cuerpo, también acumulan calor. Y es por eso que si uno midiese con una cámara térmica las temperaturas de las hojas, se van a dar cuenta que la temperatura de las hojas son muchos grados por arriba que la temperatura del aire.
Pero si la hoja está sombreada y escondida, la temperatura de la hoja está por debajo de la temperatura del aire. ¿Sí? Lo mismo pasa eh, con cuando yo, por ejemplo, estoy midiendo un cultivo que todavía no tiene hoja, a un cultivo que tiene hoja, un cultivo no transpirante versus un cultivo transpirante. Las condiciones térmicas de la planta cambian mucho, depende de cuán hidratado esté. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero dejar como mensaje es, cuando medimos con sensor, estamos midiendo el aire, no es la temperatura que está sufriendo la planta. En un día de calor, en calor extremo, la planta se puede deshidratar y cierra estomas, y al cerrar estomas aumenta la temperatura de la planta. Y ahí es cuando vemos que la hoja se chamusca, se empieza a quemar a los costados y después termina quemada, y es porque la temperatura de ella no era los 38 grados que nos dijo el sensor. La temperatura de la hoja era 50 grados. ¿Sí? Es muy común ese error de no asociar o no disociar, mejor dicho, la temperatura del aire, que es lo que solemos medir, versus las temperaturas reales de ese cuerpo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Ahí vi una pregunta, ya vamos a las preguntas, vamos a este sexto error y bonus track que les quería dejar, que el error más grave que hemos detectado, y tal vez el más común, no solo el más grave, sino el más común, es no medir nada en absoluto. No medir nada en absoluto nos lleva siempre al terreno de la especulación, es decir, capaz que este año hizo más calor, capaz que en el cuartel 2 era más cálido, capaz que en el cuartel 2 habría que haber regado más porque hacía más calor, pero siempre queda en el terreno de la especulación. Pero es más grave aún cuando se pierden plantas. Una cosa es que, bueno, se arrugue la aceituna o se arrugue el cirá, pero cuando empiezan a perder cuarteles enteros por cuestiones térmicas, empieza a ser mucho más grave y más grave aún si no lo puedo justificar. Las temperaturas, como les decía, puede ser por exceso, o sea, por exceso de temperatura y que las plantas no lo soporten y terminen quemándose, o pueden ser por heladas, por bajas temperaturas, o pueden ser también por falta de hora frío. En falta de hora frío, si bien la planta no muere, tampoco florece, o florece erráticamente y no es un cultivo rentable. Entonces, algo que parece que no tiene tanta importancia, es algo que nosotros hemos visto en mucha superficie. Entonces, lo que nosotros lo sintamos es que no sea una cosa menor, y más si arranca un proyecto. Cuando un proyecto va a arrancar, para que no arranque con el pie izquierdo, tendría que estar conocida la situación térmica por lo menos de un año para poder discriminar algunas zonas. Y ahora, me voy a las preguntas. Lo único que le voy a pedir cuidado, y me dan las preguntas. A ver si las puedo ver. Tengan paciencia, pues no sé si las puedo ver. Acá las veo. Me dice Agustín, me dice si hay un estándar de distancia, y me dice si hay una forma, hay diferencia en los cultivos intensivos y los cultivos extensivos. Bueno, no hay un estándar, no hay un estándar porque las temperaturas están reguladas básicamente por tres cosas, y hay más. Pero las tres cosas que regulan las temperaturas son la topografía, la vegetación que hay y las estructuras que hace el humano dentro de la propiedad. Después hay otras cosas como la textura del suelo, la hidratación del suelo. Entonces, todas esas terminan modulando. Pero básicamente la respuesta es cuando los sensores están separados, muy separados unos de otros, no podemos extrapolar. Lo que podemos hacer es acá en esta zona o acá alrededor de este sensor, podemos especular que da tal temperatura, y en este otro sensor, alrededor de este sensor, podemos especular que da tal otra, mayor o menor. Pero no podemos hacer mapas. Por ejemplo, a ver, yo me voy a detener con esto un segundo. Voy yendo para atrás en la presentación. Yo les quería mostrar que esos mapas, para poder construirlos, los sensores tienen que estar lo suficientemente juntos para que una información pueda interpolarse entre un sensor y otro.
Y para hacer esos mapas se requieren muchos sensores. Ahí, si ven todos los puntitos blancos, todos los sensores que había en esa finca para poder después llegar a hacer un mapa. Entonces, para hacer un mapa se necesitan muchos sensores. Para conocer la zona y decir, bueno, alrededor de este sensor hace más calor que alrededor de este otro, se pueden usar mucho menos sensores. Nosotros siempre recomendamos, y de hecho todos nuestros kits vienen de A5, porque nosotros siempre recomendamos tener un mínimo de una variabilidad de hasta 5, ¿sí? Porque a veces, o lo que nosotros detectábamos, que a veces nos decían, bueno, yo quiero un sensor, pero se caían los mismos errores y al final no se llegaba a una toma de acción. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo es nuestra forma de aportar a esto? Bueno, nuestros kits tienen 5 sensores. 5 sensores es el kit mínimo para conocer variabilidad dentro de la finca. Fran, ahí si querés te voy comentando las preguntas. Mira, si querés seguimos leyendo, pero Agustín levantó la mano y después está Ricardo. Bueno, vamos con Agustín. Fran, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla, muy interesante. No, bueno, te quería preguntar en eso lo que dijiste del mapa, que me parece, ¿por qué te hice la pregunta? Porque yo justo estoy trabajando en una tesis, también estoy haciendo una estación meteorológica, y bueno, algo que yo estudiaba en el estado del arte de lo que existe es que nadie te aclara eso, ¿viste? El tema de las distancias y principalmente con lo que es la medición ambiental más que la edáfica. Entonces, por ejemplo, vos me decís que mientras más juntos mejor, buenísimo, y lo que ustedes recomiendan son 5 sensores, pero te pregunto, 5 sensores para qué tamaño de finca, 1 hectárea, 2 hectáreas, eh, nada, Está bien, dudas. está bien. Para tener noción, 5 sensores alcanzaría para cualquier finca. Yo con 5 sensores podría decir, allá hace más frío que acá, o podría hacer ese tipo de interpolaciones. Para hacer mapas y ya tener un modelado de finca, ya ahí sí te puedo decir un número concreto. Necesitas un sensor entre 1 y 3 hectáreas. Perfecto. Esto estamos hablando para los de los cultivos de alto valor, o sea, lo que es intensivo. Sí, exactamente, Perfecto. los cultivos de alto valor, exactamente. Cultivo intensivo entre 1 y 3 hectáreas, y ¿por qué varía? Por eso que dijimos, por la topografía. Si la topografía es muy irregular, bajás, te vas al límite inferior. Si la topografía es más regular, te vas al límite superior. Pero para que te dé una idea, entre 1 y 3 ya se podría hacer interpolado. Si es simplemente Perfecto. para decir, esa zona es más fría y lo puedo certificar que es más fría que esta otra, con 5 sensores, en fincas muy grandes recomendamos 10. Hay otras Claro, empresas que quieren tomarlo con más determinación esto, decimos, bueno, uno por cuartel, ¿sí? Considerando el cuartel de 5 hectáreas. Entonces, claro. pero eso serían recomendaciones básicas. No, buenísimo, pero gracias por responderme. La verdad que me solucionó una duda que la vengo trabajando hace rato y no tenía respuesta. Gracias, Francisco. Sí, entre uno y un sensor cada 1 y 3 hectáreas. Ricardo, Ricardo, ¿tenía la mano levantada? parece que la Vamos. bajó. Bueno, Bueno, vamos con Claudia. Dice, ¿cuándo recomendás con las mediciones de sensores para entender el fenómeno de la edad? Eso, Claudia, depende. Si vos querés entender cómo funciona una finca, tenés que medir todas las heladas que puedas. Mientras más veces midas una helada dentro de la finca, después empieza a tener mucho más robustez las conclusiones que saques. Ese es un debate o algo que nosotros queremos instalar hace tiempo, es que muchos piensan que medir la helada del 2 de octubre, 3 de octubre o 1 de noviembre me ayuda a conocer la helada. Estadísticamente es muy poco como para conocer algo que cambia tanto como es la temperatura. Puede ser lo mismo, la temperatura cambia mucho espacial y temporalmente. Entonces, mientras más veces lo podamos medir, más conclusiones digamos, con menos error vamos a tener. Si medimos una sola vez en el helada de octubre, es muy difícil que se pueda extrapolar esa conclusión. Y vamos a ver cómo fue esa helada. Ese es otro concepto estadístico. Una cosa es saber esta cosa que se midió y otra cosa es querer extrapolarlo a que siempre va a ser igual. Entonces, respondiendo a la pregunta, si vos querés conocer las heladas, te conviene tener todas las mediciones que más puedas.
Me dice Agustín, bueno, Agustín me dice 1,50 m. Sí, esa es la normativa y que me parece bien para poder comparar temperaturas en todo el mundo, pero no es la normativa que nosotros recomendamos para conocer tu finca. Estamos hablando de estas heladas que estamos hablando, o esta helada o ola de calor, estas mediciones térmicas, estamos hablando de medir mi finca para tomar una decisión concreta. No me importa si el Servicio Meteorológico Nacional dice que dio tanto, dio cuánto. Eso no me sirve para tomar decisiones en la propiedad. Para darle un ejemplo, y después lo vamos a publicar, porque lo tenemos por ahí dando vuelta, en el año 2024, estoy haciendo memoria, no, perdón, 2023, hubo una helada fuerte en Mendoza, bueno, en todo el país, porque fue una hora en todo el país, hubo una helada fuerte el 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, en la mayoría de la zona fue muy dañina esa helada, y el Servicio Meteorológico Nacional decía que muchas zonas no heló, y cuando nosotros tenemos datos de finca al lado del brote, de -5. Y bueno, y obviamente están los síntomas, están todos los brotes quemados. Entonces, es engañoso usar esos datos del Servicio Meteorológico Nacional para intentar conocer lo que me pasó a mí en mi finca. Porque, primero, que están lejos, pero segundo, no tienen los fines para fines agrarios, tienen otros fines ese tipo de datos. Entonces, cuando se compra casilla meteorológica y se ponen a 1,50 m con el pasto y toda la cuestión, se está siguiendo una normativa internacional, pero no va a servir para ajustar de una manera más fina los datos de la finca. Y la normativa que me preguntaba Agustín es esa, o sea, tiene que estar el sensor en una cazoleta a 1,50 m de altura, con pasto y no tiene que haber nada alrededor. Después, que no incluimos la foto al final, no nos olvidamos de las fotos, es que hay muchas casillas meteorológicas que eso lo cumplían en algún momento de la historia, y con el crecimiento urbano, no tanto en nuestra zona, pero sí hay muchos ejemplos en Estados Unidos, del crecimiento urbano terminó haciendo que esas casillas quedaran en medio de una calle, arriba de un techo, hay de todo, hay de esas fotos tipo meme, hay para todo, pero fue pasando. Y de hecho a veces se discute la calidad de esos datos, porque en un momento se respetaba eso, pero después con el tiempo fue cambiando. Te pregunto por si lo tenés claro, pero ¿tiene algún número, algún nombre la normativa o es así, la normativa internacional de... La normativa internacional de estaciones meteorológicas, eso lo encontraba facilísimo en internet. Las casillas se llaman casillas de Stevenson, que fue la primera persona que las planteó, porque otra de las normativas que sea blanca. Pero es interesante, hay muchas, Sí, que perdés menos la radiación, ¿verdad? ¿cómo? Sí, para que refleje, para que no Sí, una... absorba ese cuerpo, no absorbe la radiación y no calienta el sensor que está dentro. Perfecto. Tengo una pregunta, porque vos hablaste mucho de, por ejemplo, medir la temperatura, pero ¿no sería igual de relevante, por ejemplo, medir lo que es la radiación? Por esto que decías, viste, de la absorción de los elementos con cuerpo, como por ejemplo son las plantas y eso. Pues yo sé lo que le hacen a los sensores, y está buenísimo esa gráfica que estás mostrando ahora porque lo deja re en evidencia, pero ¿qué onda con sensar la radiación, por ejemplo? Nosotros la medimos, depende del proyecto que estemos trabajando, o sea, también los comercializamos los sensores de radiación, pero también los usamos a veces cuando justifica el fin. Por ejemplo, en frutos que son susceptibles de escaldado, nosotros medimos la radiación para saber si realmente lo que nosotros proponemos, por ejemplo, dejar más canopia o humedecer ese ambiente, realmente se manifiesta después en una menor radiación, ¿sí? O tipo de poda, alguna poda que sea más boscosa, tipo de favorecer la no radiación o disminuir la radiación. Entonces, lo medimos para saber realmente cuánto estamos bajando la radiación. Lo usamos mucho, Buenísimo. usamos la humedad también, solo que esto, vamos a lo grueso, lo que estás preguntando, Agustín, ya está finito, pero lo Sí, no, grueso está bien, medimos y sabemos. pero responde mi duda, gracias. Sí, Fran, sí. Walter levantó la mano. Walter, Walter, vamos. Hola, Walter, estás muteado todavía. Ahora sí. Ahí está. Ahí estamos. Te quería preguntar si no tiene mucha influencia también el tema del viento, la brisa.
experiencias acá en la zona sur, de General Alvear, te estoy consultando. Sí, Hace unos años atrás, varios años atrás, siempre que había brisa o había un pequeño viento, decíamos que no helaba. En los últimos años, con brisa o con viento, inclusive del norte, tenemos helada. Entonces, ¿cómo influye esto? ¿O qué deberíamos hacer como para tener más precisión un poco en el diagnóstico, ¿no? Para la prevención. perfecto. Mira, lo primero que te puedo decir es que eso hay que medirlo. Y segundo, que muchas veces la brisa esa fría enfría el aire, enfría y dispersa la radiación que acumuló el suelo, la poca radiación que a veces acumula el suelo, y cuando se corta la brisa, empieza a descender la temperatura bruscamente. Y otras veces, la misma brisa viene a temperaturas bajo cero. Hay muchas veces, esa es la famosa helada convectiva. La helada es cuando el viento mismo ya viene a bajo cero, entonces, si bien viene mezclado y no se forma esas capas típicas de la helada de radiación, sino que el mismo viento, a medida que avanza, va quemando y va tocando el cultivo y lo va quemando, pero es todo mezclado. Y otras veces es barre la temperatura, la poca energía que tiene el aire, y cuando se corta esa brisa, empieza una helada y en general los descensos son mucho más bruscos. Eso es muy común más al sur también, en Patagonia Norte, bueno, en Patagonia en general, conocen bien ese efecto de cuando se para la brisa. La brisa se encargó de barrer cualquier tipo de energía, y cuando se para la brisa, empieza una helada, una tasa de descenso mucho más difícil de controlar, ¿sí? Pero sí tenés razón, Walter, que la brisa tiene una influencia enorme durante la helada. Bien, gracias. Bueno, avanzo un poquito más y ya cerramos y hacemos una última ronda de preguntas. Aprovechen estos minutos para también ir pasándola ahí en el chat. Y aprovechen, me gustaría que vayan comentando de dónde escriben. Ahí Walter me surgió esta duda con Walter. Cada vez nuestros webinars se están haciendo más federales e incluso internacionales, así que estamos muy contentos de esta evolución de este espacio que hemos generado. Pero bueno, les quería dejar ya un resumen y un anuncio. Dijimos que habían 5 errores comunes que nosotros vemos, y un sexto error común que es directamente no medir. Así que vamos ya anuncios, a ver, no sé por qué no, otra vez perdí. No puedo avanzar. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ya para cerrar, el error más grave, que es no medir, es que les quería contar que nosotros, como les decía, hacemos proyectos, pero también comercializamos sensores. No solo vendemos los sensores, nosotros vendemos el asesoramiento, la capacitación, todo esto que estamos hablando, nosotros enseñamos a usar los sensores, ¿sí? Y también tenemos la opción de que podamos ofrecerles el análisis de datos. A veces, como les dije, es complejo, y es complejo ser prolijo para tener datos y poder usarlos eso. Entonces, también generamos el espacio para que nos manden los datos y nosotros lo analizamos. Pero en el fondo, nosotros queremos ser aliados estratégicos, aliados de la tecnología y no solamente proveedores. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer dentro de lo que es la gama térmica? Nosotros tenemos estos sensores que se llaman BT04, son muy robustos porque tienen una vida útil en el campo larga de 4 o 5 años, incluso hay fincas que tienen hasta 6 años, pero son Bluetooth, o sea que uno tiene que ir a descargar. Entonces, en ese marco, a veces recomendamos este otro kit que tiene un sensor remoto. Fíjense, ese que está atrás, el más grande, un sensor remoto para que yo pueda tener una idea de lo que está pasando en la propiedad, pero después tengo 5 más que son los que están realmente grabando y registrándome la variabilidad térmica, ¿no? Eso es lo que justamente nosotros queremos, registrar variabilidad térmica. Después tenemos unos sensores que son mucho más simples porque graban solo temperatura, pero bueno, es un buen comienzo. Estos sensores, que son bastante económicos, son un buen comienzo para empezar a entender, empezar a medir, empezar a acostumbrarse a descargar datos térmicos, así que son un excelente comienzo y son económicos.
también los mezclamos con ese sensor remoto. Y este kit, que es 3 sensores remotos, estos generalmente lo usamos para registrar un helado o para seguir un helado. Por ejemplo, si se va a hacer defensa activa, poder realmente monitorearla y yo tener esos 3 equipos en mi celular. Entonces puedo dar la orden o puedo ir al campo y decir, bueno, vamos a empezar prendiendo esto, después esto y después aquello. Y por supuesto, el cobertor, que es el que yo le decía, el cobertor es como la bicicleta del casco, tiene que estar, si no tenemos cobertor, tenemos que hacerlo, pero es un embrollo, es mejor comprarlo y solucionar el tema. Y otra cosa que les quería avisar, que por haber participado de este webinar, nuestro cuarto webinar del año, el que se decida y que mañana nos pida kit de sensores va a tener un descuento importante en lo que es análisis de datos. Así que si mañana nos escriben y ponen, quiero un kit, esto va para ustedes también, porque tenemos todos los datos de quienes se han conectado. Y vamos a un anuncio especial que les quería, que estaba ansioso por comentarlo, que no ha salido todavía en las redes ni en ninguna, ni en la web nuestra. Pero antes de eso, y no quiero olvidarme para hacer un resumen de esta presentación, de este webinar, es qué tenemos que hacer. Primero, medir, no es un gasto, es una innovación y es una forma de empezar a mirar a la finca con otros ojos. El dato objetivo mata relato, entonces es lo que nosotros abogamos, medir. Segundo, tomar decisiones estructurales. A veces las decisiones pasan por, voy a aprender un sistema antiheladas o no, pero a veces podemos tomar decisiones más importantes y mucho más, menos riesgosas meses antes. Por ejemplo, decidir qué cultivo voy a poner, decidir si voy a poner verde o no, decidir cómo voy a defender una helada, decidir cómo voy a humidificar una zona de un cultivo cuando hace mucho calor. Todas esas decisiones son estructurales y mucho más grosas que decisiones puntuales. Y lo tercero es, como les decía, diseñar estrategias. Yo creo que la batalla contra el clima y los cambios que se vienen es a través de estrategias y no decisiones de esa misma noche, sino decisiones que son pensadas con mucho tiempo de anticipación. Y es por eso que están todos invitados, y como decía, todavía no lo hemos publicado en ningún lado, es que largamos mañana pasado ya un curso, y ese curso va a ser estrategia integral para mitigar o manejar las heladas, tanto en fruticultura como en viticultura. Va a tener 4 clases, 4 módulos. Uno vamos a hablar bien en detalle de microclima, el segundo va a ser sobre resistencia al frío y cómo las plantas se defienden del frío, y el tercero va a ser defensas pasivas, y el cuarto va a ser defensas activas. Así que ya lo van a ver pronto en nuestras redes. Así que los invitamos a que se sumen, a que nos pregunten. Va a haber un link de preinscripción donde después les vamos a pasar los datos, el programa y la inversión al curso. Así que no se pierdan este curso, empieza dentro de pocos, en 14 días, así que va a estar todo lo que tienen que saber para defenderse de una helada y aprovechenlo porque esto no se enseña en ningún lado. Así que es nuestro camino de 20 años trabajando con las heladas que es que vamos a dar este curso. Ahí Agustín levanta la mano. Sí, Fran, mirá, yo asumo que ya nos va a llegar la info, pero dijiste que son 4 clases, ¿de qué duración? Porque me interesa el curso. Son 4 clases de 1 hora y media. Nosotros siempre sabemos que 1 hora y media, quien dice 1 hora y media dice 2, pero va a rondar ese tiempo. Son 4 clases donde va a abarcar cada temática, la vamos como a ampliar. Cada una de las cosas que hemos visto hoy va a ser más expandido y con más experiencia y muchísima más información. Buenísimo. Dale. Así que bueno, gracias. los invito a que pregunten, como está haciendo Agustín, si queda alguna duda, y si no queda, los invito a que, si les ha gustado este webinar, que hoy día fue un poquito más cortito, hoy día estamos cerca de la hora,
No, que se metan en ese QR que está ahí, que nos ayuda porque nos pueden calificar en Google. Entonces, vayan a ese QR y pongan lo que piensan de este webinar y lo que piensan de que estamos haciendo desde Indegap. Fran, ahí, bueno, solo te comento que, bueno, Agustín está en Irlanda, es de San Rafael, pero vive allá. Después Daniel es de San Luis y él comenta que tiene varios temas con el tema de las heladas. Bueno, ahí si tiene algún problema, por ahí, si le interesa, podemos contactarlo. Sergio es de Río Negro, de la Agencia de Extensión Rural. Después, acá preguntan si los sensores solamente miden temperatura. Ahí ya les contesté que, bueno, que los BT04 y los BT05 y los telemétricos registran también humedad. Y bueno, eso. Sí, sí, la humedad es un parámetro importante para poder sacar punto rocío. Hay muchas utilidades, incluso cuando hay muchos sistemas de defensa que justamente se basan en aumentar la humedad relativa para que después la temperatura esté más amortiguada. Entonces, la humedad es una variable importante. Yo siempre les digo, si no pueden tener el tiempo de analizar una variable, no se vayan a dos, porque al final están perdiendo plata. Entonces, si no van a tener la disciplina y el tiempo de analizar dos variables, midan aunque sea temperatura y analícenla. Pero este webinar está pensado para que sepan que nosotros estamos para acompañarlo, que somos una solución, pero también a instarlo a que midan. Nosotros vemos muchas fincas donde no se mide y se hipotetiza. Así que bueno, si no hay... Y se te consulta sobre los sensores con bulbo en sonda externa versus sensor interno. ¿En qué sentido, Ignacio? Hay muchos que sí, que tienen el sensor adentro y afuera, o sea, uno con sonda y el sensor en el aparatito, el sensor interno. Entiendo que son los BT05 y los BT04. Me preguntabas por esos sensores. Son una línea que se llama BT05. Nosotros lo usamos, depende de lo que quieras medir, así lo usamos, porque a veces queremos medir suelo. Por ejemplo, hay casos donde en viveros pasa mucho que se quiere saber si se mueren raíces por congelamiento. Eso suele pasar en macetas. En suelo es menos común, puede pasar, pero es menos común. Pero en macetas sí se puede congelar el suelo y puede matar raíces. Las raíces son sumamente sensibles al frío. Entonces, cuando queremos, un vivero quiere tener trazabilidad y control de lo que pasa dentro de las macetas, puede meter un sensor. Ese sensor puede ser el BT03, que viene con una cobertura plástica, y si no, puede poner el BT05 que trae justo le di charla, digo charla, que tiene la sonda externa y va enterrada en el suelo. Pero bueno, nosotros más que agradecidos, otra vez les pido, métanse al QR y déjenos una calificación. A nosotros nos ayuda y también nos ayuda a mejorar, nos ayuda para que seamos más visibles, pero también a mejorar. Así que más que agradecido con ustedes y prontamente lo vamos a estar contactando para enviarles esto, para que lo puedan revivir o lo puedan compartir, y para próximos eventos que organicemos. Así que desde ya, más que agradecido a todo el equipo de Indegap que está atrás, que yo soy el que habla y pone la cara, pero somos varios que estamos atrás de esto, así que más que agradecido con el equipo y agradecido también con Espacio Lodo una vez más. Así que, sin más por decir, los saludo y gracias por estar ahí. Yo voy a estar esperando el link del curso de heladas. Nos vemos. Chao, Agustín, chao a todos, muy agradecido.